En Uruapan, Michoacán, el silencio de una madrugada rompió con una noticia que nadie podía creer. Días después de su inesperada partida, la policía abrió el estudio privado del alcalde Carlos Manzo Rodríguez, un lugar del que casi nadie sabía, una habitación cerrada con doble seguridad, protegida como si escondiera algo que no debía ser encontrado. Al entrar, los agentes no hallaron dinero, ni lujos, ni documentos personales, sino algo mucho más profundo, algo que cambiaría la forma en que el pueblo lo recordaría para siempre. Una caja de madera con símbolos antiguos, carpetas con información clasificada, y un video grabado el mismo día en que todo ocurrió. Cada hallazgo revelaba una nueva pieza del rompecabezas, una historia de valor, de advertencias, de secretos que él mismo parecía haber querido dejar al descubierto solo cuando ya no estuviera aquí. Lo que había dentro de aquel estudio no era solo el reflejo de un hombre, era la prueba de un mensaje que debía salir a la luz. Un mensaje que, hasta hoy, sigue estremeciendo a quienes creen que la verdad siempre encuentra su camino. Prepárate, porque lo que estás a punto de conocer no es una historia cualquiera. Es el legado oculto de un líder que presentía su destino y decidió hablar, incluso después del silencio. Pocos días después de la repentina muerte de Carlos Manzo Rodríguez, la ciudad de Uruapan seguía envuelta en un silencio extraño. La gente aún dejaba flores frente al ayuntamiento, mientras los medios continuaban transmitiendo imágenes del último festival donde el alcalde había sido visto con vida. Pero tras bambalinas, algo se movía. Las autoridades municipales, junto con la policía estatal, habían recibido una orden que muy pocos conocían: abrir su estudio privado, un lugar del que casi nadie había oído hablar. Ese estudio estaba ubicado detrás del despacho principal, en una zona restringida del edificio municipal. No figuraba en los planos oficiales, y solo unos cuantos sabían de su existencia. Era, según quienes trabajaron cerca de él, el lugar donde Carlos encontraba paz y concentración. Ahí pasaba largas noches revisando papeles, leyendo informes y escribiendo notas que nunca compartía. La mañana del allanamiento, el ambiente era tenso. Afuera, un grupo de periodistas esperaba obtener alguna declaración, mientras dentro, los agentes del orden se preparaban para ingresar. El oficial a cargo, de semblante serio, ordenó registrar todo con cámaras y testigos. La puerta estaba sellada con una cerradura digital y un código de seguridad que solo el alcalde conocía. Los técnicos tuvieron que forzar el mecanismo, hasta que con un leve clic, la puerta se abrió. Lo que encontraron al cruzar el umbral los dejó sin palabras. El aire dentro del estudio era denso, cargado de polvo, pero el lugar parecía detenido en el tiempo. Una lámpara de escritorio aún permanecía encendida como si hubiera sido apagada apenas unas horas antes. Sobre la mesa, una taza con restos de café frío. A un costado, una libreta abierta con garabatos y frases subrayadas en rojo. En las paredes, fotografías, mapas, recortes de periódicos y diagramas se extendían como si formaran un rompecabezas que solo él comprendía. Uno de los peritos comentó que era como entrar en la mente de alguien que llevaba tiempo armando una gran investigación. Nada estaba fuera de lugar. Cada papel, cada nota, tenía una fecha, una firma o una referencia. Todo apuntaba a algo, pero nadie sabía exactamente a qué. En un rincón, los agentes hallaron una pequeña caja fuerte empotrada en la pared. Se tardaron casi una hora en abrirla. Dentro había documentos oficiales, identificaciones y varias carpetas selladas con cinta roja. En la primera, un título llamó la atención: Informe reservado, uso de recursos 2025. Las autoridades decidieron no revelar su contenido en ese momento, pero algunos testigos aseguran que lo que leyeron dejó a todos con un nudo en la garganta. El estudio, según la descripción de los presentes, parecía más un archivo secreto que una oficina personal.
Había grabaciones, copias de correos impresos y, en una esquina, una computadora portátil con contraseña. Los peritos la retiraron para analizarla en un laboratorio digital. Todo indicaba que Carlos había estado trabajando en algo importante, algo que probablemente solo él entendía. Mientras los agentes revisaban el lugar, uno de ellos encontró una nota doblada entre los libros de la repisa. La hoja, escrita con su puño y letra, decía: «La verdad no debe perderse, aunque yo no esté». Nadie comentó nada, pero el silencio que siguió fue más elocuente que cualquier palabra. El jefe de la operación ordenó cerrar el acceso al público y tomar fotografías de cada rincón. En las imágenes se aprecia que en el escritorio había una figura de la Virgen de Guadalupe, un rosario y una vela consumida a la mitad. Pequeños detalles que hablaban de la fe y la calma con la que Carlos enfrentaba sus días más difíciles. Con el paso de las horas, los rumores comenzaron a correr por la ciudad. Algunos decían que dentro de ese estudio se había descubierto información que podría cambiarlo todo. Otros aseguraban que lo que Carlos guardaba allí eran simples notas personales. Pero lo cierto es que nadie podía negar que algo poderoso estaba oculto entre esas paredes. La prensa nunca tuvo acceso directo al contenido de los documentos, pero varios medios locales mencionaron que el lugar fue precintado inmediatamente, y que solo un reducido grupo de personas podía ingresar. Según fuentes cercanas, los investigadores afirmaron que el estudio de Carlos Manzo guardaba más respuestas de las que todos imaginaban. Aquel allanamiento fue el primer paso para revelar la otra cara de la historia, la que él mismo había dejado escrita, pieza por pieza, dentro de su refugio más privado. Lo que los agentes hallaron ese día no solo cambió el rumbo de la investigación, cambió para siempre la manera en que la ciudad recordaría su nombre. Cuando los peritos comenzaron a revisar cada rincón del estudio privado de Carlos Manzo Rodríguez, el silencio se apoderó del lugar. Las luces frías iluminaban los estantes repletos de libros, carpetas y cajas selladas con cinta adhesiva. Todo estaba perfectamente ordenado, como si el propio Carlos hubiera querido dejar un mapa para quien, algún día, tuviera el valor de abrir su refugio. Uno de los agentes, al intentar mover un archivador metálico cubierto de polvo, notó que estaba más pesado de lo normal. Al abrirlo, se encontró con algo que nadie esperaba: documentos oficiales marcados con sellos del ayuntamiento, contratos firmados, cartas manuscritas y hojas sueltas con nombres, fechas y cantidades. El aire pareció espesarse en la habitación. No se trataba solo de papeles administrativos, sino de pruebas de algo mucho más grande. Entre todos los documentos, una carpeta sobresalía del resto. Tenía la etiqueta escrita a mano: Proyectos en riesgo. A primera vista parecía un simple archivo de planificación, pero su contenido dejó a todos helados. Dentro había reportes financieros, planos, correos impresos y varias hojas con anotaciones hechas con letra apurada, como si Carlos las hubiera escrito con prisa o bajo presión. Los peritos comenzaron a leer los nombres que aparecían allí: empresarios locales, funcionarios del gobierno estatal, y hasta políticos con influencia nacional. También había menciones a obras públicas que nunca se llevaron a cabo, presupuestos desviados y contratos cancelados misteriosamente. Era como si Carlos hubiera estado siguiendo una pista de corrupción que involucraba a figuras muy poderosas. Uno de los agentes no pudo evitar decir en voz baja: «Esto no es un simple archivo, esto es una bomba». A medida que avanzaban, la tensión crecía. En una esquina del escritorio, encontraron una pequeña libreta de cuero. En la primera página, escrita con tinta azul, aparecía una frase que estremeció a todos. «Si algo me pasa, busquen la verdad en mis papeles. Todo está ahí». El jefe del operativo pidió que la libreta fuera fotografiada y enviada inmediatamente a la unidad de inteligencia. Algunos agentes intercambiaron miradas nerviosas.
No podían evitar pensar en la posibilidad de que Carlos hubiera sabido que algo estaba por ocurrirle. Los investigadores continuaron examinando cada carpeta. En una de ellas, marcada con la palabra «confidencial», hallaron una lista de fechas y nombres acompañados por breves descripciones. Parecía una especie de cronograma de reuniones y decisiones que Carlos había seguido meticulosamente durante los últimos meses de su vida. Todo apuntaba a que había estado preparando un informe explosivo, quizás una denuncia pública que nunca llegó a presentar. Un perito, al revisar la parte inferior del archivador, descubrió un compartimento secreto. Dentro había una memoria USB envuelta en una bolsa plástica. Aunque los técnicos no pudieron abrirla en ese momento, el hallazgo confirmaba que Carlos había estado guardando información digital sensible. Posiblemente, evidencias que podrían haber cambiado el rumbo de muchas cosas. Mientras los agentes trabajaban, un rumor comenzó a circular entre los pasillos del ayuntamiento: Carlos dejó algo que puede destapar todo. La noticia corrió como fuego, y no tardó en llegar a los medios locales. Sin embargo, las autoridades intentaron manejar el hallazgo con extrema reserva. Nadie quería hablar oficialmente del contenido de los documentos, pero el misterio ya había salido a la luz. Fuentes cercanas a la familia confirmaron después que Carlos había mostrado signos de preocupación días antes de su muerte. Pasaba largas noches en su estudio, escribiendo, revisando carpetas, haciendo llamadas en voz baja. Algunos testigos aseguraron haberlo escuchado decir que la verdad tenía un precio muy alto, pero que alguien debía pagarla. Ese mensaje, junto con las pruebas encontradas, formaba una pieza clave en el rompecabezas. No solo revelaba el tipo de cosas que Carlos sabía, sino también el nivel de riesgo en el que vivía. Su trabajo, aparentemente político, había cruzado una línea peligrosa, la línea entre la verdad y el poder. Cuando la policía terminó el registro del estudio, nadie pronunció una palabra. Todos sabían que esos papeles guardaban secretos que podrían cambiar la historia reciente del municipio, quizás del país. Los peritos se marcharon dejando tras de sí una sensación de inquietud de que ese pequeño cuarto había sido testigo de algo mucho más grande de lo que cualquiera imaginaba. Carlos Manzo Rodríguez, el hombre que soñaba con un Uruapan más justo, había dejado rastros de una verdad que todavía respiraba entre los archivos. Y aunque él ya no estaba para contarlo, su voz seguía viva en cada página, en cada anotación y en cada palabra escrita con tinta azul. Porque, al parecer, él sabía que su historia aún no había terminado. Mientras los peritos revisaban minuciosamente la computadora personal de Carlos Manzo Rodríguez, encontraron algo que, al principio, parecía un simple archivo olvidado. Una carpeta con el nombre 31 de octubre, la fecha del festival en el que fue visto por última vez con vida, llamó inmediatamente la atención del equipo. Dentro, solo había un archivo de vídeo. Ni documentos, ni imágenes, ni notas, solo aquel vídeo. El jefe de informática ordenó copiarlo y abrirlo en un equipo aislado, lejos de las cámaras y los testigos. La pantalla parpadeó unos segundos y luego apareció la imagen: Carlos sentado detrás de su escritorio, con una expresión de calma, pero también de resignación. Vestía una camisa blanca y tenía frente a él varios papeles desordenados. Su mirada era directa, fija, como si hablara no con una cámara, sino con cada persona que algún día lo vería. No sé cuánto tiempo más pueda sostener todo esto, dijo al inicio, con voz firme pero cansada. He aprendido que servir al pueblo es más peligroso de lo que imaginé. Pero también he aprendido que callar sería una traición. El silencio que siguió fue estremecedor. En el vídeo, Carlos respiró hondo, apoyó las manos sobre la mesa y continuó. Mi deber es con la gente, no con los intereses que me presionan. No puedo seguir siendo parte de un sistema que destruye lo que prometió proteger.
Si algún día este mensaje llega a ustedes, es porque ya no estoy aquí para contarlo. Cada palabra parecía calculada, pero llena de emoción contenida. Era evidente que Carlos presentía lo que se avecinaba. Su tono no era el de un político, sino el de un hombre que había decidido enfrentar su destino con dignidad. En la parte final del vídeo, su voz se suavizó. Miró hacia un lado como si alguien estuviera fuera de cámara y dijo algo que heló la sangre de los investigadores. He dejado todo lo que sé, todo lo que descubrí, en los lugares donde nadie pensaría buscar. No lo hago por venganza, lo hago por justicia. Que sea el pueblo quien decida qué hacer con la verdad. Después de esas palabras, Carlos sonrió levemente y apagó la cámara. El vídeo duraba apenas 6 minutos, pero contenía una fuerza moral y emocional devastadora. Era, en esencia, una despedida. Cuando el archivo fue encontrado, las autoridades intentaron mantenerlo en secreto. Sin embargo, alguien filtró una copia pocos días después. Nadie sabe si fue un miembro del equipo de investigación, un trabajador del ayuntamiento o un familiar que consideró que la verdad debía salir a la luz. El vídeo se difundió rápidamente en redes sociales. En cuestión de horas, millones de personas lo vieron, lo compartieron y lo comentaron. Las frases de Carlos se convirtieron en tendencia nacional. Mi deber es con la gente, no con los intereses, apareció pintado en murales, pancartas y publicaciones. Muchos lo consideraron un testamento moral, una advertencia y una confesión al mismo tiempo. Periodistas y analistas comenzaron a debatir sobre el significado del mensaje. Algunos aseguraban que Carlos había descubierto una red de corrupción que lo puso en peligro. Otros creían que el vídeo era su manera de pedir ayuda, sabiendo que ya no tenía escapatoria. Lo cierto es que el país entero quedó conmovido. Las imágenes del alcalde hablando con serenidad, a pesar de la amenaza inminente, se grabaron en la memoria colectiva. Era como si, a través de la pantalla, Carlos hubiera querido asegurarse de que su voz no se perdiera, de que su mensaje siguiera vivo incluso después de su partida. Ese video, hallado por casualidad en su computadora personal, se convirtió en la pieza más poderosa de toda la investigación. Porque en él Carlos no solo reveló lo que sabía, sino que también mostró lo que era, un hombre consciente del riesgo, pero decidido a no callar jamás. Y así, su rostro frente a la cámara, su voz serena y su mirada firme, se transformaron en un símbolo de verdad y valentía que ningún silencio podrá borrar. Durante la segunda inspección en el estudio privado de Carlos Manzo Rodríguez, cuando los peritos ya pensaban que no quedaba nada más por revisar, uno de los agentes notó algo extraño detrás de un mueble de madera oscura. Era una pequeña caja, finamente tallada con símbolos purépechas, las mismas figuras que decoran templos y piezas ancestrales de Michoacán. Nadie supo en ese momento quién la había colocado allí ni cuándo, pero todo indicaba que Carlos la guardaba con un significado profundo. El oficial encargado del registro la sostuvo con cuidado. No tenía candado, pero estaba cubierta con una fina capa de polvo como si no hubiera sido tocada en meses. Al abrirla, los presentes se sorprendieron, dentro no había dinero ni documentos oficiales, sino 3 objetos cuidadosamente dispuestos. Primero, un rosario de cuentas gastadas con una cruz de plata ennegrecida por el tiempo. Luego, una pluma antigua de esas que se usaban para firmar documentos importantes con el nombre, Carlos M., grabado en el mango. Y, por último, una llave pequeña, envuelta en un pedazo de papel amarillento. Cuando uno de los peritos desenrolló el papel, se encontró con una frase escrita a mano con tinta azul. Cuando llegue el momento, sabrán qué abrir. El silencio en el estudio fue absoluto. Nadie comprendía de inmediato el sentido de esas palabras, pero todos sintieron que aquella llave era algo más que un simple objeto. La entregaron al comandante a cargo, quien decidió mantenerla bajo custodia hasta determinar su propósito.
Horas después, uno de los ingenieros del ayuntamiento recordó que el escritorio principal del alcalde tenía un compartimento oculto que pocos conocían. Era un cajón secreto, integrado en el panel lateral, casi imperceptible a simple vista. Con la llave en mano, el comandante ordenó revisar el mueble. Cuando el cerrojo giró, se escuchó un leve clic metálico. Dentro del compartimento hallaron una memoria USB cuidadosamente guardada en una bolsita transparente. No había notas, ni etiquetas, ni indicaciones sobre su contenido. Solo una palabra escrita a mano sobre una pequeña cinta adhesiva: Esperanza. La unidad fue entregada al Departamento Forense Digital y en cuestión de horas se descubrió lo que contenía. Según los reportes, y más tarde, las filtraciones a la prensa, el dispositivo almacenaba archivos de proyectos comunitarios que Carlos planeaba lanzar en el año 2026. Había planes de becas educativas, propuestas de transparencia gubernamental y un proyecto llamado Puertas Abiertas que buscaba permitir a los ciudadanos consultar en línea cada gasto del municipio. Todo, perfectamente redactado y firmado digitalmente por él mismo. Era como si Carlos, consciente del futuro incierto, hubiera preparado su legado con la esperanza de que alguien continuara su obra. Los periodistas que tuvieron acceso a la información no tardaron en interpretarlo como un mensaje póstumo. Para muchos, la caja de madera simbolizaba su fe, la pluma su voz, y la llave su confianza en el futuro. Tres elementos que, juntos, representaban la esencia de un hombre que no quería dejar su misión inconclusa. El hallazgo fue noticia nacional. Las imágenes de la caja purépecha y la llave fueron compartidas por cientos de medios y la frase, cuando llegue el momento, sabrán qué abrir, se convirtió en un símbolo de esperanza para el pueblo de Uruapan. Porque, al final, aquella caja no contenía pruebas de corrupción ni secretos oscuros, sino la muestra más pura del compromiso de Carlos con su gente. Un recordatorio de que incluso en sus últimos días pensaba más en el futuro de su pueblo que en su propio destino. Y así, en medio del dolor y la incertidumbre, la pequeña caja de madera se transformó en la llave que abrió el verdadero legado de Carlos Manzo Rodríguez, la fe en que la verdad y la justicia siempre encuentran la forma de salir a la luz. Con el paso de los días, la investigación en torno al misterioso estudio de Carlos Manzo Rodríguez fue arrojando luz sobre una verdad que muchos ya intuían, pero que pocos se atrevían a decir en voz alta. Las pruebas encontradas no hablaban de conspiraciones políticas ni de fortunas escondidas. Lo que las autoridades descubrieron era algo mucho más poderoso, un legado de verdad, justicia y amor por su pueblo. A medida que los peritos revisaban cada carpeta, cada fotografía y cada nota manuscrita, fueron comprendiendo la magnitud del trabajo que Carlos había hecho en silencio. No solo era un alcalde comprometido con su municipio, era un visionario que había decidido documentar todo, incluso a riesgo de su propia vida, para proteger a su gente. Dentro de aquel estudio, entre las paredes cubiertas de mapas y frases subrayadas en marcador rojo, se revelaba la verdadera intención de sus investigaciones. Carlos había creado un archivo de evidencias, testimonios y proyectos con un solo propósito: asegurar que su municipio de Uruapan avanzara con transparencia y dignidad, sin caer en los mismos errores del pasado. Lo más sorprendente fue que ninguno de los objetos encontrados tenía valor económico. No había joyas, ni dinero, ni documentos personales comprometedores. Lo que guardaba aquel espacio era algo infinitamente más valioso: la verdad. Una verdad que, de haberse perdido, habría cambiado para siempre el rumbo del municipio. Conmovidos por el hallazgo, los investigadores solicitaron que todo lo encontrado fuera resguardado como patrimonio histórico municipal. La decisión fue aprobada por unanimidad, y el estudio de Carlos Manzo Rodríguez fue sellado. Hoy, permanece intacto, convertido en símbolo de integridad, memoria y valor cívico.
Cada cierto tiempo, familiares, amigos y ciudadanos visitan el lugar para dejar flores, velas y mensajes. Algunos dicen que al entrar se siente una energía especial, como si su presencia aún permaneciera allí, cuidando de su gente, vigilando en silencio que su mensaje no se apague. En una de las paredes, escrita con marcador rojo, aún puede leerse su última frase, esa que resume toda su filosofía de vida. Mientras haya luz, habrá esperanza. Esa frase, sencilla pero profunda, se convirtió en lema de todo un pueblo. Fue reproducida en murales, en pancartas y en las redes sociales, donde miles de personas la compartieron acompañada de su imagen, recordando su sonrisa serena y su mirada firme. Para muchos, Carlos no solo fue un alcalde, sino un hombre que entendió el verdadero significado del servicio público. Alguien que supo que la política no debía ser poder, sino compromiso, no debía ser miedo, sino ejemplo. Y así, entre los ecos de su voz, los archivos sellados y el resplandor de las velas que cada año iluminan su memoria, el legado de Carlos Manzo Rodríguez sigue vivo. Su estudio, aquel espacio lleno de misterio, se transformó en un santuario de verdad, donde cada documento, cada fotografía y cada palabra escrita recuerdan que la esperanza no muere cuando alguien como él decide dejarla encendida. Y así termina esta historia, una historia real, llena de valor, misterio y un legado que aún sigue vivo. Si te gustó este vídeo, te invito a suscribirte a mi canal Secretos de Historias, a compartirlo con tus amigos, a dejar tu like, y a activar la campanita para no perderte nuestras próximas historias. Y recuerda, si deseas comentar, hazlo siempre con respeto hacia las personas mencionadas en este vídeo. Porque aquí, en Secretos de Historias, la verdad nunca se apaga, solo espera ser contada.